Ok, hoy quiero hablarles sobre las paradas profundas, especialmente un artículo en el que he venido trabajando del Dr. Dolittle. Es una traducción sobre este artículo que se llama Gradient Factors in a Post-Deep Stop World, o los factores de gradiente en un mundo posterior a las paradas profundas. El artículo es interesante, evidentemente no es algo nuevo. Desde el 2011 se ha venido conversando sobre este debate y como pueden ver, por ejemplo, en la revista Wreck Diving Magazine, lamentablemente ya esta revista no sale más, Dan publicó un artículo que dice Deep Stop the Safety Debate. En este artículo toca puntos sobre Haldane, Brian Hills, modelos de burbuja, Richard Pyle, en busca del ascenso perfecto, los estudios recientes y dónde estamos parados hoy. Esto es 2011, estamos hablando del 2011. Este artículo en el que estoy trabajando para In-Depth Magazine es de 6 años atrás, del 2019. No es algo nuevo, pero esta tendencia continúa debido a estas evidencias que vamos a leer ahora a continuación. Además, quiero comentarles sobre cuál es mi opinión y cómo utilizo yo las paradas profundas. Entonces, voy a compartirles más adelante un programa que hice sobre cómo determinar, según el modelo de burbujas, la profundidad en la cual comienza el off-gassing o la eliminación de gas de acuerdo al tejido que está liderando en ese momento la descompresión. Pero bueno, por ahora vamos a empezar con la traducción de este artículo. Los factores de gradiente en un mundo posterior a las paradas profundas, del Dr. David Dolittle. El reconocido explorador de cuevas y fisiólogo especializado en descompresión, David Dolittle, presenta nuevas evidencias sobre las paradas profundas y explica cómo configura los factores de gradientes y por qué. Sus recomendaciones pueden hacer que las paradas sean más superficiales o llanas, ¿no? El presente artículo, esto es algo aparte que les quiero comentar, que el presente artículo se trata de mantener la coherencia y la precisión en el lenguaje y terminología para evitar confusiones y promover, evidentemente, una comprensión clara de la teoría. Si bien pueden existir variaciones regionales, los términos técnicos son ampliamente reconocidos por los buzos hispanohablantes y en la literatura. Es decir, voy a tratar de cambiar algunos términos que otros y ir variando de acuerdo a la región donde tú te encuentras y te vas a dar cuenta que estamos hablando de cosas iguales. Ahora, la denominación de factor en factores de gradiente corresponde a un número que multiplica a otro, es decir, un porcentaje. De eso tenemos que estar claros. Entonces, los factores de gradiente son mecanismos que se usan para modificar las paradas de descompresión derivadas por el algoritmo de Pullman ZHL16, afectando la curva de descompresión y el perfil de buceo. El algoritmo El algoritmo registra la absorción y la eliminación del gas inerte en los compartimientos tisulares. Genera una tabla de tiempos de descompresión que no supera la presión máxima permitida de gas inerte, llamada valores M, especificada para cada compartimento. Los factores de gradiente ajustan los valores M, permitiendo la supersaturación a una fracción diferente entre la presión ambiental y los valores M originales. Por ejemplo, un valor M de 80% de la diferencia entre la presión ambiental y el valor M original. La típica implementación de este método requiere que el usuario introduzca dos factores, uno bajo y uno alto. Eso lo podemos ver aquí también.
De todas maneras, esto no lo he traducido todavía, pero habla sobre lo mismo. Un factor de gradiente alto y un factor de gradiente bajo. Estamos hablando de la curva de descompresión. El factor de gradiente bajo ajusta los valores m en la sección correspondiente a las paradas de descompresión más profunda del perfil, mientras que el factor de gradiente alto modifica los valores m en la curva correspondiente a las paradas superficiales, aquellas previas a la salida. Habitualmente, estos valores se designan como bajo y alto o FG, bajo y alto, por ejemplo, FG 2080 o Gradient Factor 2080. Así, el algoritmo interpola una serie de valores m entre los factores especificados por el usuario. Pero hasta ahorita estamos apenas comenzando el artículo. Vamos por aquí. Así, el algoritmo interpola una serie de valores m entre los factores especificados por el usuario. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos. Si el valor de los factores de gradiente bajo está por debajo de 100, el algoritmo es forzado a realizar paradas más profundas a las originalmente establecidas por el algoritmo, limitando la sobresaturación de los tejidos rápidos al inicio del ascenso. De igual forma, si el factor de gradiente alto se fija por debajo de 100, producirá paradas llanas más largas para reducir la supersaturación de los tejidos más lentos a la última fase del ascenso. Y aquí hay una de, digamos, de las traducciones regionales. Se puede hablar de supersaturación o se puede hablar de sobresaturación, dependiendo donde tú te encuentres. Unos buzos utilizan supersaturación, otros buzos utilizan sobresaturación. Los modelos de la carga de gas contrastan con los algoritmos de burbuja como BPMB, que son conocidos por establecer paradas profundas, especialmente entre los buzos de la agencia GUE. Pero es interesante, vamos por aquí, estoy leyendo por aquí, es interesante que, sin embargo, BPM da dentro de sus cálculos, que es el programa que yo hice, que se los voy a compartir, exactamente dónde comienza el off-gassing o dónde comienza la eliminación de gas del tejido que está liderando la descompresión. Y ese es un dato clave para tú bien utilizar las paradas profundas o tratar de llevar con los gradientes de factores a una compensación de las paradas profundas que esté cerca o por encima de esa profundidad. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos por GUE, creo, ¿no? Sí. A ver. En términos simples, el modelo de burbujas favorece las paradas profundas para limitar la supersaturación y por ende la formación y expansión de burbujas en la primera fase de la descompresión. Aquí lo pueden ver. Este es el high setting o el factores de gradiente alto y el número de acuerdo al porcentaje que tú estás colocando y la diferencia entre la presión ambiental y los valores M. En esta primera etapa, los modelos tradicionales, como dije antes, promueven un ascenso rápido para maximizar el gradiente de presión del gas inerte, optimizando así la eliminación del gas en los compartimentos tisulares. La sobresaturación en los tejidos es el factor clave en los modelos que buscan mejorar la liberación del gas inerte, manteniéndolos dentro de los límites establecidos por cada tejido. ¿Ok? Ahora vamos por aquí, estamos en este punto. New finding on deep stops, que serían nuevos hallazgos sobre las paradas profundas.
el ictólogo Richard Pyle informó sus experiencias entre los buzos técnicos, incluyendo un cálculo empírico para determinar las paradas basado en un método de ascenso. Este ascenso facilita la liberación del gas de la vejiga natatoria de los peces y especímenes que él recolectaba durante sus investigaciones en aguas profundas. Dichas paradas se realizaban antes de la primera parada obligatoria de descompresión que recetaba evidentemente el algoritmo, y eventualmente elaboró un procedimiento que se llegó a conocer dentro de la comunidad como paradas tipo Pyle o paradas a la Pyle. Inclusive hay ciertos programas que aún hoy utilizan esas paradas estilo la Pyle y sobre todo se utilizan es para controlar la velocidad del ascenso, que es una de las cosas que yo le quería comentar más adelante. Las paradas profundas, muchísimas veces los buzos las utilizan como eso, como un método de control de ascenso, de velocidad de ascenso. Ok. Esta tendencia impulsó la adopción de modelos de burbuja y el empleo de factores gradientes para emular o forzar los modelos tradicionales a imponer paradas profundas, como es el caso de gradient factor, utilizando en este caso un factor que esté por debajo de del 30% o menos. Basado mayoritariamente en anécdotas, se diseminó la creencia entre los buzos técnicos que las paradas profundas dentro de la curva de descompresión son más eficientes que las paradas llanas tradicionales. En este contexto, eficiencia se refiere a que un perfil que incorpora paradas profundas con igual o menor tiempo de descompresión, estamos hablando del total, tiene un menor riesgo de enfermedad descompresiva, ¿cierto? Continuamos. Vamos a dejar esta parte, se repite aquí, entonces vamos a subir. Desde 2005, las evidencias acumuladas a partir de ensayos comparativos con diferentes perfiles de buceo sugiere que las paradas profundas no son más eficientes y podrían ser más riesgosas que las paradas llanas. La mayoría de los estudios han usado embolismo de gas venoso como indicador comparativo para el riesgo de enfermedades compresivas. Blattall y colegas compararon diferentes buceos usando las tablas de aire y trimix de la Marina francesa que contienen paradas llanas con perfiles de buceo que incluían paradas profundas experimentales, estas añadidas con el método Pyle. A pesar de que estos perfiles tienen un tiempo total de descompresión más largo, estos resultaron en igual o mayor cantidad de burbujas o embolia de gas venoso. Ahora vamos por aquí. En otro estudio, Spizny y colegas compararon diferentes buceos con paradas profundas usando trimix. Dichos perfiles fueron generados con el algoritmo ZHL16 con gradientes de vectores 30-85 y con una versión de ratio DECO, que es lo que utiliza QE, ratio DECO, que produce paradas aún más profundas que el algoritmo ZHL16 con factores de gradiente 30-85, con resultados similares. Otro ensayo, aún no publicado, compara buceos trimix generados por DCAP, paradas llanas, ese es de Bill Hamilton, con los perfiles generados por ZHL16 2080, con un tiempo de descompresión similar. Los perfiles con buceo paradas profundas generaron aún más EGV o embolismo de gas venoso. El estudio minucioso realizado por la Marina norteamericana, que es la US Navy, comparó la incidencia de la enfermedad compresiva en perfiles de buceo con aire con un tiempo de fondo de 30 minutos a 51 metros de profundidad. Los modelos usados fueron de carga de gas, es decir, Pullman, cuya primera parada se produce a los 12 metros, y de otro de burbuja, cuya parada se establece a los 21 metros. Los perfiles que se usaron
con paradas llanas produjeron 3 casos de enfermedades compresivas de 192 casos, en contraste con 11 casos de enfermedades compresivas de 198 inmersiones en los que se usaron las paradas profundas. Ok. ¿Qué hacer con los factores de gradiente? Las nuevas evidencias sugieren utilizar unos factores que no incentiven las paradas profundas. Friedrich valida algoritmos de computadoras de buceo comparándolos con los perfiles ya validados y probados de la Marina norteamericana, incluyendo los perfiles del estudio que se mencionó. Para este tipo de inmersión, unos valores de gradiente de factores 55-70, que es lo que utiliza el Dr. Doolittle, resultará en una primera parada entre los 21 y los 12 metros de profundidad. Shearwater Research Inc., el señor Tyler Cohen, que Shearwater, quien hace las computadoras de buceo en Canadá, manifiesta que dichos factores propuestos por Friedrich modifican los valores M del algoritmo ZHL16 de forma tal que en todas las paradas tendrán el mismo nivel de supersaturación. En los viejos modelos de ZHL16 de Pullman, estos valores M se expresan en función de la profundidad, siguiendo una relación lineal. La pendiente de esta relación depende del parámetro B. El parámetro B influye en la sobresaturación permitida. Un valor dependiente mayor a 1 indicará que la tolerancia a la sobresaturación o supersaturación, como ustedes quieran llamarlo, aumenta con la profundidad. En algoritmos más modernos como los desarrollados por la Marina norteamericana en la década de los 80, incluyendo los usados en el estudio mencionado, la pendiente en la función es igual a 1, de manera que los niveles de supersaturación son iguales independientemente de la profundidad de las paradas. Esto resulta en paradas modestamente profundas en comparación con los viejos algoritmos, pero relativamente más superficiales que las generadas por los modelos de burbujas. Claro, estoy comentándoles más de lo que dice ahí, porque el castellano es menos directo y también requiere una explicación, pues. Vamos por aquí. Vamos por acá. Entonces vamos a recapitular un segundito. Considerando esta información, el Dr. Doolittle ajustó los coeficientes de gradiente bajos para contrarrestar el parámetro B. He estado utilizando ordenadores Shearwater con ZHL16 con grandes factores en conjunto con mis tablas probadas durante aproximadamente 3 años, comenta él, ¿no? En ZHL16 el promedio de los parámetros de la pendiente B es de 0.83. Aquí, parámetro 0.83. Así él utiliza un factor de gradiente bajo para hacer que está alrededor del 83% del gradiente de factor alto. Por ejemplo, 70-85. Aunque algebraicamente, dice él, esto no es exacto, esto, como ya se mencionó, contrarresta aproximadamente la pendiente de los valores del coeficiente B. Este enfoque me permite creer que he elegido los factores de gradiente racionalmente. No están tan elevados los factores de gradiente bajo, ya que soy incapaz, él dice que él es incapaz de convencer a sus amigos de utilizarlo, pero con este método satisface su preferencia para seguir relativamente unas paradas más llanas, son digamos unas paradas medias. Este artículo, como les comenté, es elaborado por el profesor Doolittle.